A finales de los años 70, la música española vivía una transición tan polémica como la política, mientras la movida madrileña aumentaba en escaparate del nuevo pop urbano. Un sector de jóvenes sedientos de riffs y actitud buscaban un sonido más contundente. El hard rock internacional dominaba los escenarios y en Inglaterra emergía el heavy metal con Iron Maiden, Saxon y Def Leppard al frente. En ese cultivo aparecieron 4 músicos decididos a demostrar que el heavy metal podría hablar en español sin complejos. Esta es la reseña del póster de la banda Barón Rojo. En 1980, Carlos y Armando de Castro reclutaron al bajista José Luis Campuzano, Sherpa, y al baterista uruguayo Hermes Calabria para formar Barón Rojo. El debut de la banda fue el disco Larga Vida al Rock and Roll en 1981, el cual fue grabado con prisas y presupuesto limitado, pero con la convicción de quienes sabían que estaban abriendo camino. Temas como Con Botas Sucias, El Pobre o el propio Barón Rojo ofrecían riffs sencillos, directos, con letras de crítica social y un sonido que mezclaba sonidos parecidos a Black Sabbath con la crudeza de un barrio en plena transición. Aunque la producción sonaba áspera, la autenticidad cautivó a una generación, pero ya desde aquí comenzaban las discusiones. Sherpa quería acentuar la carga social en las letras, mientras los hermanos de Castro buscaban riffs más clásicos y un metal de corte internacional. Con el segundo disco llegó la explosión, Volumen Brutal, que fue grabado en 1982 en Londres en los estudios de Ian Gillan, quien les produjo y les editó tanto en castellano como en inglés. Canciones como Los Rockeros Van al Infierno, Resistiré y Son como Hormigas trascendieron las fronteras. En 1982 tocaron en el festival de Reading junto a Iron Maiden y Gary Moore, una hazaña inédita para un grupo en español. Sin embargo, la primera gran polémica brotó aquí. Carlos de Castro afirmaba que el inglés era necesario para entrar en el mercado europeo, mientras Sherpa lo consideraba una traición al público hispano. La decisión dividió incluso a la prensa, pero el discurso se convirtió en un clásico absoluto, considerado el mejor heavy en español. El tercer álbum, Metamorfosis de 1983, consolidó la identidad de Barón Rojo. Con temas como El Malo, Se Escapa el Tiempo y Casi Me Mato, mostraron una mayor sofisticación melódica y un equilibrio perfecto entre la potencia metálica y la capacidad de componer himnos pegadizos. Los críticos del metal señalaron que Barón Rojo estaba en la cima, pero tras bambalinas, las tensiones crecían. Sherpa reclamaba mayor reconocimiento como compositor, ya que varias de las letras más recordadas llevaban su firma, y empezaba a acusar a los hermanos de Castro de centralizar la toma de decisiones. El concierto en el pabellón del Real Madrid en 1984 fue grabado y lanzado como Barón al Rojo Vivo, el cual es quizás el mejor disco en vivo de la banda. El público convertido en coro masivo, las guitarras incendiarias y la energía consolidaron su leyenda. Sin embargo, la gira que lo acompañó desgastó a la banda. Las largas travesías, el estrés y la falta de una infraestructura profesional a nivel internacional crearon roces sobre los beneficios y la organización. Sherpa nuevamente acusaba a los hermanos de manejar el dinero sin transparencia y Hermes empezaba a hartarse de las disputas constantes. La Biblia cuenta una historia. Con el disco En un lugar de la Mancha en 1985 llegaron canciones icónicas como Cuerdas de Acero y el emblemático tema Hijos de Caín. El disco es recordado como la última gran obra aplaudida de Barón, pero también fue el inicio de la caída. El cansancio, los egos y la presión internacional ya hacían estragos. El grupo quería girar fuera de Europa, pero la falta de apoyo de las discográficas y promotores los dejó atados al círculo nacional. Para el disco Tierra de Nadie de 1987 mostró a un Barón Rojo más irregular. Las canciones tenían fuerza, pero otras resultaban planas. La crítica comenzó a hablar del estancamiento. Con el disco No Va Más, pisaron. Sherpa hablaba de la falta de inspiración, mientras los hermanos acusaban al bajista de desánimo. Tras un silencio de 4 años, lanzaron en 1992 el disco Desafío, un intento por modernizarse en tiempos del grunge y del thrash. El disco tenía buenos temas, pero llegó tarde y sin respaldo promocional. Fue después de este disco cuando se consumó la ruptura. Sherpa y Hermes Calabria abandonaron la banda, acusando a los hermanos de centralismo autoritario y una mala gestión económica. Sherpa llegó a declarar: "No puedo seguir siendo asalariado en una banda que ayudé a fundar". Fue la fractura definitiva. El Barón Rojo se partió en 2 bandos irreconciliables.
Pese a la ruptura, los hermanos de Castro decidieron seguir adelante con músicos de apoyo. Ellos se encargaron de lanzar el disco Arma Secreta en 1997 con buenas canciones pero sin chispa, y posteriormente lanzaron el disco en vivo Cueste lo que cueste en 1999, que mostraba una banda enérgica pero muy distinta a la original. Muchos fanáticos no lo aceptaron. Para ellos, sin Sherpa ni Hermes, no había Barón Rojo. Los seguidores de los de Castro respondían que el nombre era suyo y que tenían derecho de mantenerlo vivo. La polémica sobre el uso del nombre fue constante durante varias décadas. Fue en 2001 cuando se lanzó el disco El Recopilatorio 20 Más, que incluyó regrabaciones de clásicos, las cuales fueron criticadas por sonar planas y carentes de la magia original. Para el 30 aniversario de los primeros discos, trajo lo impensable, la reunión de la formación clásica. Los 4 originales grabaron el directo en la clave del rock en el año 2010 y giraron juntos. Fue un éxito en taquilla, pero duró poco. Las viejas rencillas resurgieron. Sherpa acusó públicamente a los hermanos de ocultar cuentas y no repartir las ganancias como se había pactado, y los de Castro replicaron que Sherpa buscaba solamente protagonismo. El sueño terminó en acusaciones cruzadas y la oportunidad de un nuevo disco histórico se esfumó. Buen día, chicos, soy vuestro tío Ernie. Tras la fallida reunión, los hermanos continuaron con músicos jóvenes y editaron Tommy Barón en el año 2012, una versión heavy del clásico de The Who, el cual recibió burlas por la prensa, quienes consideraron como innecesario o una parodia. Apareció Obstinato, un trabajo honesto pero poco inspirador, cuyo título parecía reflejar la terquedad de los hermanos de Castro de mantener la banda contra viento y marea. Finalmente anunciaron la gira de despedida titulada El Último Vuelo en el año 2020, retrasada por la pandemia y concluida en el año 2021 en Madrid. La polémica volvió a encenderse al cuestionar si debían invitar a Sherpa y Hermes para cerrar la historia. Los de Castro se negaron rotundamente, diciendo que Barón Rojo era suyo, mientras que Sherpa respondió: ese no es mi Barón Rojo. Así, la banda se despidió dividida, como vivió buena parte de su carrera. La historia de Barón Rojo es de una gloria alcanzada y desgastada por egos y disputas. Fueron pioneros que llevaron al heavy en castellano y compusieron himnos eternos como Resistiré o Hijos de Caín, pero también protagonizaron peleas públicas, discos mediocres y una ruptura irreconciliable. Su discografía es irregular, desde joyas indiscutibles como Volumen Brutal, Metamorfosis, En un lugar de la Mancha y Barón al Rojo Vivo, hasta obras fallidas como No va más y Barón en el Diván. Su legado, sin embargo, es indestructible, pues demostraron que desde Madrid se podría rugir de la misma fuerza que desde Birmingham o Los Ángeles, y que el heavy metal también podía hablar en español a escala internacional. Barón Rojo fue grande porque fue imperfecto. Su vuelo estuvo lleno de turbulencias, pero también de momentos irrepetibles. Su historia es reflejo de lo mejor y lo peor del rock: pasión, gloria, ego, traición y resistencia. Aunque el último aterrizaje haya sido polémico, los himnos seguirán sonando mientras los posers dispuestos a gritar que los rockeros van al infierno. A ver, mezquino y cobarde.